Esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. Este capítulo 14 se nos divide en tres partes. Primero vamos a entrar en el cántico de los 144,000, el mensaje de los tres ángeles, terminamos con la tierra cegada. Y tenemos que el Apocalipsis para nosotros los cristianos es un mensaje de esperanza, porque yo habré dicho que para nosotros los cristianos, ahí es donde nos están diciendo que vamos a tener la corona de la vida, los que perseveramos. En los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis se nos presentó lo que podríamos llamar la representación del mal, compuesta por el dragón, la bestia y el falso profeta, y allí vimos su actividad diabólica para establecer su reino de maldad en este mundo. En especial notemos la extrema dureza de su persecución contra los santos de Dios. Tal era la desolación que se expresa que al terminar el capítulo anterior, en silencio nos preguntamos qué haría Dios ante esta situación y cuándo actuaría para poner fin a la maldad. Pero ahora en el capítulo 14 vamos a encontrar la respuesta de Dios a Satanás y a su reino de maldad. En realidad, se nos va a presentar un panorama del fin con una rápida ojeada a los hechos que se irán revelando con mucho más detalle en los próximos capítulos. Apocalipsis 14 del 1 al 5. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. En el capítulo 13 describe el ataque del maligno que tendrá lugar cuando Satanás y sus demonios dominen el mundo. Y aquí en el 14 presenta cómo se vislumbra la eternidad a fin de mostrarle a los creyentes lo que les espera si permanecen fieles. El Cordero, que nosotros siempre hemos identificado como el Mesías, se pone en contraste con el monte de Sión, que con frecuencia es otro nombre dado a Jerusalén, la capital de Israel, con el imperio mundano. Los 144,000 que se mencionan en los versículos 3 y 4 representan a los creyentes que han permanecido fieles en las persecuciones en la tierra y ahora están preparados para disfrutar los beneficios eternos. Ahí nosotros recordamos que ya habíamos discutido anteriormente que esos fueron una selección escogida del pueblo de Dios que no, como yo lo interpreto, no es que tú le vas a ver el número así en la frente que está sellado, pero sí está sellado por Dios espiritualmente. Es interesante ver ahí cuando te mencionan que los sellados en la frente, claro, la frente es lo primero que tú das. Yo estaba de estas lecturas y esto, según uno va estudiando o viendo estos programas informativos cristianos, que cuando venga esa época de la marca de la bestia, o sea, tampoco como lo interpretaban el mensaje, no es que por ahí vaya la persona y tenga literalmente no tiene el 666 así escrito en la frente. En la frente, digo, by the way, hay gente que sí ya lo ha hecho, porque uno ha visto gente que sí se ha escrito los 36, pero
es por iniciativa propia. Cuando sea lo de la bestia, en la interpretación que le daban era que ya con el avance tan grande que hay de la tecnología, era un tipo de tatuaje subcutáneo. Por lo tanto, no se veía nada en la mano. Acuérdate que en la Biblia dice en la frente o en la mano. Y no se veía nada. Sí estaba el tatuaje bajo la dermis y la persona lo que tenía que hacer era, ya fuera el sitio, ejemplo, si iba a comprar, que le iban a negar comprar si no tenía la marca de la bestia. Lo que tenía era que poner la mano y le escaneaban, como según uno va al supermercado y cogen los productos y uno los pasan por un scan y ya está. Pues entonces iba a ser así, porque tenemos que ubicarnos de que Juan está viendo, está escribiendo todo cuanto puede a su manera de su interpretación y a su manera del conocimiento que él tiene en ese momento, que estamos hablando prácticamente 2000 años atrás, que fue para el 70 más o menos que se escribió el Apocalipsis. Pero él no te iba a poder decir así porque tenían una máquina que escaneaban. Él sí sabía que está la marca identificada en la mano y en la frente. Y cuando los escogidos del Señor que mencionan aquí, bueno, está escogido y ese está identificado porque Dios tiene el mayor escáner posible que nos escanea de arriba abajo y sabe lo que tenemos. Y es interesante ver de que nos va preparando en el sentido de que vamos a ver que ese trabajo, esa misión de esos 144,000 se va a ver en ese remanente que está quedando por los redimidos victoriosos en el monte de Sión. Sino que os habéis sacado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ok, es significativo en esta visión donde ocurre la única mención de Sión en el Apocalipsis. No se contaminaron con mujeres. Significa que no practicaron religiones falsas, pues son vírgenes. Eso tiene un sentido espiritual tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento a la práctica de religiones falsas. Se le llama infidelidad espiritual o fornicación, así como a la unión de una iglesia con el mundo. Se mantuvieron firmes, no titubearon, no fornicaron. No es el mensaje del evangelio de la gracia que predicará la iglesia, sino la buena nueva milenaria anunciada por los profetas de que el mal tendría un día su fin y que se establecería el reino de Dios literal en la tierra. Porque si la persona lo lee por encima, dice, bueno, si eso fueron 144,000 del pueblo judío, pues que nunca se casaron. Y tenemos que tener siempre en mente, y que más adelante lo vamos a volver a notar, que todo está escrito en un lenguaje secreto para los enemigos. En este momento histórico serían los romanos, y que fuera eficaz para nosotros los cristianos que existíamos desde ese momento. Por lo tanto, te lo ponen así, los romanos entenderían, bueno, eso mismo, mira, son vírgenes, pues tendría que haber 144,000 vírgenes por ahí. Tal vez pensarían hasta vírgenes que fueran mujeres vírgenes porque no hablaban de la virginidad masculina en ese momento per se. Pero fíjense que nos lo dan a entender de que fueron personas vírgenes espiritualmente, porque según un matrimonio está la infidelidad también en el aspecto espiritual, porque infidelidad puede ser no necesariamente física nada más, y eso lo vemos hoy en día con la tecnología, porque hay gente que, para mi entender, con cosas que escriben o acercamientos que escriban o accesos a internet que tengan, están entrando en una infidelidad en su matrimonio. Nueva traducción viviente, ellos lo traducen, ese pasaje dice, ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. O sea, que le da la connotación de que el término virgen ahí pues
se puede entender como que es algo simbólico de su Sí. compromiso total, de que no se han ido con las religiones falsas, y pues, o sea, en ese momento van a estar sucediendo muchas cosas en la tierra. En ese momento la religión va a estar imperando, pero la religión de la bestia, del falso profeta, y todo esto que no es que se fue, la iglesia, vino el rapto y se terminó la religión, ¿no? Y queda mucha gente de los que decían que eran cristianos y que vieron a los otros irse, y estarán ya buscando su propia forma de cómo satisfacer su necesidad. Pero está hablando aquí entonces de estos que se mantuvieron como vírgenes, que se mantuvieron puros al mensaje del Señor. También se podría relacionar con el concepto de las bodas del Cordero, ¿verdad? La iglesia que se mantiene pura y que no es idólatra, entonces pues, se va a poder casar con el Cordero, con Jesús, ¿verdad? El concepto de pureza, de ser fiel. Porque es como algunas personas que vienen y dicen, ay, pero es que, pues una mentirita blanca. No es que Dios no dice, se acepta mentiritas blancas y entonces no digas las otras mentiras. No, es que no mentiras, punto. O sea, vamos a ver unos puntos de que para nosotros los cristianos, pues esa forma de Dios actual, pues es la que conocemos, porque Dios siempre ha dicho o es blanco o es negro, o estás conmigo o no estás conmigo. No es que estás conmigo un poquito, porque si estás conmigo un poquito, quiere decir que estás un poquito con el otro. Yo me acuerdo tenía una principal en Discípulos de Cristo, que yo estudié ahí en Santurce, los otros días. Y entonces ella siempre decía, hablaba del versículo, es que no se puede servir a dos señores. Y ustedes saben que es que hay gente de la boca para afuera, para mí eso es verdad, adoran y dicen que están bien, pero si tú estás en las otras aguas y estás en pecado, cualquiera de los pecados, porque no hay un pecado más grande y el otro sea chiquitito, porque tampoco eso es así. Estás en pecado y no puedes servir de ninguna forma a dos señores, porque él dice en la Biblia que a los tibios los vomitaré de mi boca. Así que es difícil, y nosotros, como mencionaba Benjamín ahorita en la oración, ahora mismo lo vemos, porque hay gente que por decir que son cristianos, por disentir de ideas que no van acorde con nuestros valores y principios, con nuestra moralidad, porque nosotros los cristianos tenemos una moral y las otras personas que están en pecado, ellos dicen que son morales, no le digas que no, pero ellos tienen un tipo de moral que no es la que le agrada a Dios. Pues entonces hay sitios donde lamentablemente tú dices que eres cristiano o están presos o los matan. O sea que nosotros estamos en la bendición de que todavía, gracias a Dios, podemos adorarle y alabarle libremente. Y volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido viciado puro en el cádiz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos.
y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oíd una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos sigue. Y vemos que la población del mundo ha tenido la oportunidad de proclamar su lealtad a Dios. Y ahora el gran juicio de Dios está a punto de empezar. Vemos a Babilonia, que era una ciudad perversa, como también un imperio inmoral, un centro mundial para el culto a los ídolos. Babilonia saqueó Jerusalén y condujo al reino de Judá al cautiverio, como dicen Reyes 24 y en Segunda de Crónicas 36. Así como Babilonia fue el peor enemigo de los judíos, el naciente imperio romano fue el peor enemigo de los primeros cristianos. Juan, que no habló directamente en contra de Roma abiertamente, por eso su lenguaje simbólico, aplicó el nombre de Babilonia a este enemigo del pueblo de Dios y por extensión a todos los enemigos de Dios de todos los tiempos. Los que adoran a la bestia aceptan su marca sobre su frente o lugar visible y actúan de acuerdo con la palabra de tal bestia con relación al sistema económico que finalmente se enfrentará al juicio de Dios. Nuestro mundo valora el dinero, el poder y el placer más que la dirección de Dios para lograr lo que el mundo valora. Muchas personas niegan a Dios, violan principios cristianos. Y esos son los que van a participar de la ira de Dios. Se vuelve a mencionar lo de Babilonia, como yo decía anteriormente, muchos después, años después van a leer, creo que si no me equivoco, mal no recuerdo, lo del libro de Daniel se escribe más o menos entre 400, 500 años antes de Cristo. Bueno, el que lo leía lo de Juan, leían estos escritos de Juan, van a decir, pero ya eso pasó. Sin embargo, cuando se está mencionando la Babilonia, no se refiere en este caso literal a la Babilonia que conocemos del Antiguo Testamento, sino aquel tipo de gobierno que viene con todas las características que sí tenía Babilonia. Y digo con todas las características porque aunque ahora no digan el Dios tal, el Dios H o R, pero sabemos que económicamente el dinero puede ser un Dios para una persona. Ahora lamentablemente vemos que hasta a figuras, a cantantes, para mí lo que yo veo es que los están idolatrando. Y una vez que tú estás idolatrando, estás endiosando. Cuando se llegó a un límite y había una muchacha, ella estaba en la calle y tenía una pancarta porque ella estaba vendiendo su virginidad para poder comprarse una taquilla. También eso nos cuestiona a nosotros de una manera terrible. Y eso hace cuestionar mucho el papel de la iglesia hoy en día, que ya no está saliendo como lo hacía quizás en los 80, que se salía bastante a predicar, a evangelizar. Ya eso es, no sé si es por la tecnología o qué, pero ya eso es una cosa que se da muy poco. Y ese vacío sigue existiendo y la gente lo está llenando con lo que sea. Y eso es un reflejo con ese tipo de conducta, donde no hay valores, hay vacíos y lo pretende llenar con ciertas cosas que en realidad son momentáneas, ¿no? Y da pena que suceda, pero es también el reflejo de una iglesia que no está cumpliendo con su tarea a cabalidad. Lo que pasa es que me preocupa, ¿verdad? Que, digamos, directamente la iglesia es la culpable, cuando la base y el fundamento tiene que venir en la familia.
Y personas con este tipo de actitudes, ¿verdad? Es sencillamente porque en esa familia no ha habido una formación correcta. Y entonces, desde luego, sí tiene que haber, ¿verdad? Una influencia de la iglesia o de la Biblia y de la palabra del Señor y Jesús en la vida de estas personas para que cambien. Pero no podemos, ¿verdad? Dirigirle la culpabilidad a la iglesia cuando no sé, ¿verdad? No quiero que lo vayan a interpretar incorrectamente, pero No, para nada, para nada. por eso Pero- nosotros tenemos la oportunidad de tomar decisiones en nuestra vida. Entonces, muchas familias se alejan y no permiten la entrada de la iglesia o de la Biblia, ¿verdad? Del estudio de la palabra, para que esa mente cree una relación con Dios. Y ahí viene la Pero en los años 80, por lo menos en Puerto Rico, hubo un auge muy grande con las predicaciones que hacía Gigi Ávila. Y fue como un avivamiento y una cosa en que la gente, y creo que también eso se extrapoló a otros países de América Latina, porque él fue muy conocido en Panamá también. Y durante esa época, recuerdo yo, empezaba la bautista a proliferar en Panamá y había como ese primer amor que llevaba a eso, a cumplir de una manera ya de una manera más necesaria, ¿no? Entonces yo en la época de los 80, si las paro con esta época, es totalmente más pasiva. Veo una iglesia mucho más pasiva que aquella que en la época de los 80, finales de los 90, estaba un poco más presta a salir a las calles, a hablar de la gente, a decir estamos, ¿no? Hoy en día, pues, yo no veo tan, si lo comparo, pues no veo ese mismo auge, ¿no? Entonces, claro que dejar de hacer también va a tener su efecto, pienso yo. ¿Puedo compartir algo? Disculpe. Sí, claro. Isa. Mira, yo pienso que la responsabilidad es compartida porque hay familias que no han oído el Evangelio. Entonces, no hay un principio bíblico. Te lo digo en mi caso, ¿no? O sea, mi familia era religiosa, pero no éramos creyentes. Entonces, a mí alguien me habló del Evangelio. Entonces, más que, o sea, es cierto que la iglesia, pero la iglesia somos nosotros también. Y tenemos una gran responsabilidad nosotros como creyentes, porque es cierto que hay líderes, hay pastores, pero cada uno de nosotros desde nuestra posición también tenemos una responsabilidad de llevar la palabra a los que no han oído. Y también vemos que dentro de nuestras iglesias y en otras hay muchas personas tibias, ¿no? Que no les interesa tampoco compartir la palabra, y ahí hay doble responsabilidad, porque conocemos dónde va a ir la gente que no conoce al Señor. Entonces es bien complicado, creo, que el Señor nos dé sabiduría a todos, ¿no? Amén. Y ese amor para llevar la palabra. Así sea la persona más dura, creo que en algún momento va a poder aceptar al Señor si es la voluntad de Dios también, ¿no? Que esa persona sea su hijo. Y si esa persona tiene la intención también de oír la palabra, ¿no? O sea, es bien delicado el tema, ¿no? Pero el Señor nos ayude a todos, ¿no? También, si la iglesia le presenta a las personas algo distinto a lo que están viendo en el día a día, en la sociedad, en el mundo, yo creo que va a ser efectiva, pero hay iglesias que a veces como que no se diferencian, no sé si, ¿verdad? Si me explico bien, pero como que no se diferencian tanto de lo que le ofrece afuera. O sea, están tan envueltas en las cosas de este mundo, en el sentido de que no hacen diferencia. Y quizás Benjamín en ese aspecto, pues tiene razón. Y también Rupi tiene razón. Es como dijo Isa, es como compartido. Pero el estándar de la iglesia, de que sea una iglesia cristocéntrica, que disipule cristocéntricamente, yo creo que va a ser gran diferencia en eso. Es una responsabilidad compartida. Mira, es como nos decían a nosotros los maestros en la escuela, porque los papás venían, yo estaba en escuela privada, los papás pues pagaban, pero ustedes tienen que enseñarle tal o cual cosa, y ustedes los maestros
esto y esto y esto, y dale con el que ustedes. Y el hogar, porque se supone que aunque llegue a la escuela con 3 años y medio, con 4, que ese nene tienen que haberle enseñado en la casa a respetar, para entonces yo acá continuar moldeándole. Cuando vayas a hacer una fila, tienes que esperar tu turno, cuando vayas a tomar agua, tienes que de esta manera, pero el respeto venía desde la casa. Lo que pasa es que hoy en día todo se delega, o lo delego totalmente en la escuela, o lo delego totalmente en la iglesia, porque no tengo tiempo. Lo que pasa es que esa persona que va a recibir de primera intención esa enseñanza de esos valores, esa moral, que sea para nosotros, empezamos con moral y valores cristianos, no le va a ser imposible, pero le va a ser mucho más difícil. Inclusive puede decir lo que me está enseñando pero si en casa no me enseñan eso, yo voy a seguir por la vida, voy a hacer otra cosa. Como el ejemplo que yo les di de la muchacha, o sea, cada uno tiene razón en el sentido ese. Es una responsabilidad compartida, porque cuando uno sale al mundo, si uno tiene una base buena, es más fácil enfrentarse. No es que no te vayas a enfrentar, te vas a poder enfrentar, pero vas a tener más tropiezo y puedes hundirte. Y volviendo a la caída de Babilonia, fíjate que aquí, esto es como tú mismo dijiste ahorita, es un símbolo, ¿verdad?, de todos esos imperios que han estado tratando de dominar al mundo en contra de los planes de Dios, ¿verdad?, y de su voluntad. Todos los imperialistas lo que han tratado es de ser los amos del mundo, ¿verdad? Y ese solamente le corresponde a Jesucristo, ¿verdad? Pero ellos han querido siempre tener esa potestad de dominar al mundo. Así que aquí en este momento, esa Babilonia que estamos hablando es la Babilonia de los últimos tiempos, ¿verdad? Que es el anticristo y todo su imperio. Sí, exactamente. Sí, pero la tendencia esa de que tenemos hoy en día, que por ejemplo, de que haya una sola religión, una sola moneda, una sola manera de educar, ya para esa época en la que se está hablando de que, porque aquí dice que si alguno adora a la bestia, su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios. Es decir, que ya para entonces, ya esta gente está totalmente abrazando las tendencias de ese momento que van en contra de la fe, ¿no? Y lo están haciendo de una manera voluntaria, que es lo más triste, porque quizás es la manera más de sobrevivir, ¿no?, a los tiempos en que ellos están. Y no hay que olvidar que esto, bueno, no pasa de la noche a la mañana, pero esta es una generación que viene viendo cosas terribles desde antes, y creo que también eso les ha servido un tanto. Algunos lo han procesado como desesperación y se han abrazado a esto y han caído pues en su propia perdición, ¿no? Es interesante el punto de vista de algunos que hablan sobre este pasaje. Esto lo podemos comparar con una tormenta. Cuando viene una tormenta, la tormenta es la tormenta, pero antes de que llegue la tormenta, ya tú ves las nubes, ya tú ves las señales, la marea, el mar se empieza a picar, o de momento está bien tranquilo. Los pronósticos también. Sí, sí, no, exacto. Y los pronósticos, pues básicamente lo que hacen es procesar todas esas señales que la naturaleza le da, porque si bajó la presión aquí, que si acá se formó un frente de aire de cierta temperatura, cierta altura. Y todo esto, cuando nosotros nos encontramos hablando y discutiendo sobre el fin, sobre esta profecía, sobre la tribulación y la gran tribulación, pues nosotros decimos, pues veremos nosotros algo de eso. Bueno, entendemos que ya desde un principio habíamos hablado que la iglesia esto que se está escribiendo aquí no es una profecía para la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Esa iglesia está en el cielo, está con el Señor. Pero antes de que llegara esto, ya estaban viéndose las señales, ya se estaban viendo los símbolos. Por ejemplo, lo que hablaban en un momento, Benjamín está mencionando también, había comentado sobre el desarrollo esto de los microchips y todas estas tecnologías, y de momento uno dice, pero es que todavía no ha venido el rapto, o sea, no ha venido el rapto. Y sí es cierto, pero tampoco ha venido la gran tribulación.
O sea, Claro. podemos estar ante esas señales de lo que viene y el mensaje otra vez es, mira, la venida del Señor está cerca. O sea, no nos podemos descuidar, no podemos descuidar nuestra fe, nuestra salvación tan grande. Todos esos mensajes, ¿por qué? Porque el Señor está pronto a venir. Y sí se ha dicho desde hace mucho tiempo, pero hoy nosotros vemos señales pues, tú imagínate, Juan, allá en la isla de Patmos, que para ver lo que pasaba tenía que salir fuera de la cueva y pararse en una orilla y mirar a lo lejos, y a lo mejor no veía ni la costa, divisaba la costa de tierra firme. Pero, y decirle, no, que cuando venga el Señor, todo ojo le verá. Y de momento dicen, pero espérate, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que todo ojo le va a ver? Si apenas tendrá que salirse todo el mundo y treparse en una torre bien alta para verlo. Y hoy en día ya nosotros tenemos la forma en que todo ojo puede verle. Cuando venga, Claro. cuando sucedan todas esas señales de la resurrección, o se levanten el falso profeta y todo eso. O sea, que hay una serie de cosas que se están dando, que han sucedido y que nos están diciendo que, mira, todo esto está próximo a cumplirse. Está próximo a cumplirse y la iglesia pues tiene que estar lista, no porque, o sea, nosotros no nos podemos desentender de que pues como esto a nosotros ni nos va ni nos viene, como decimos en Puerto Rico, porque esto es para los que no se fueron al rato y yo me voy. Sí, pero el Señor nos llamó, o sea, si de verdad nosotros creemos y si Exacto. aceptamos al Señor, a nosotros no nos tiene que preocupar el que mi vecino, mi primo, mi hermano, mi cuñado vaya a pasar por todo esto. Ya yo lo estoy viendo. Ellos no saben de lo que viene. Ellos no han visto el Weather Bureau, como dice Jimmy, no han visto el pronóstico. Nosotros lo estamos viendo, pues nosotros nos es llamado a llevar ese mensaje y dejarle saber a las personas, mira, el Señor viene y viene pronto y tiene cosas buenas para ti, porque nosotros sabemos lo que lo que viene si no aceptan al Señor. Y por eso es tan importante lo que ahorita mencionó Iliana de la virginidad, de no postrarse ni arrodillarse ante los Baales, porque eso es lo que va a diferenciar a nosotros como cristianos. Si nos mantenemos fieles a Dios, a su palabra, a la escritura, o nos arrodillamos ante los Baales. Esa es la importancia de lo que se leyó anteriormente, de que estos eran vírgenes porque no se sometieron a ningún otro tipo de idolatría, solamente siguieron al Cordero. Me gustó mucho el ejemplo que trajo Miguel, que cuando viene la tormenta, lo que pasa es que hay pronóstico y hay señales y la gente no hace caso. Tornado los cogió. Ella me dijo, mira, cuando los coge, cuando viene con esa categoría, el cuerpo lo despedaza. Ay, Cristo. Pues, ¿qué pasa? En el tornado encuentran los rastros, el resto de las personas. Pero lo que pasa es que tuviste un aviso y tuviste una señal. ¿Y por qué no le hiciste caso? Esto es como la Biblia. A veces hay gente que uno le habla, si la semilla cayó en tierra fértil, si no cayó en tierra fértil, mira, la persona pues lamentablemente pues no siguió a Dios. Y la otra parte, como cuando estaba Jimmy mencionando de que la Babilonia se refiere a estos gobiernos, como decía Blanquita en su pasado estudio, una de los anticristos que se levantaron fue Hitler, que la gente pensaba, ese es, ya este es el fin del tiempo. Pero si él era un anticristo y él estaba en contra, él vino a arrasar y no tenía nada bueno, porque sabemos que todos aquellos que estén en contra de la voluntad de Dios, pues ya van por esa tangente. Nosotros tenemos que mantenernos firmes para no caer ante las acechanzas de la Babilonia que estén o que se vayan a levantar, porque sí está la tribulación, el rapto, la gran tribulación, pero hay que estar todo el tiempo preparado, porque y si yo me voy antes del rapto, ya yo tengo que estar trabajando en mi firmeza y en mi seguridad en los caminos del Señor, porque yo no puedo titubear.
no puedes titubear porque viene el rapto. Es que yo no sé cuándo viene el rapto. Salmo 75, del 7 al 8 dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de misturas, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Esta es te está mencionando el juicio de Dios ahí. ¿Qué le va a tocar a los impíos? ¿Y cómo va a ser esa copa de Dios? Piense que está desde el libro de los Salmos, es que la Biblia tiene una continuidad completa. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se entrelaza y el mensaje, sí, no se contradice en nada, sino que la continuidad del mensaje eficaz para el alma, eso permanece desde el primero hasta el último versículo. El vino de la ira que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. O sea, que es una ira pura, completa. Y fíjate lo que dice después, ¿verdad? Que dice que serán atormentados con fuego y azufre ardiente, ¿verdad? Y el humo de su tormento subirá por siempre jamás. O sea, que es algo desastroso, ¿verdad? No podemos ni Pero es que imaginar. tienes que entender la gente a la que le va a caer eso. Esta gente tiene que ser bien mala y de un corazón bien duro, porque se entregaron ya totalmente al mal, pero de una manera consciente, ¿me entiendes? Y no debemos perder la perspectiva de que está hablando de que esta es la influencia de un líder. Y hoy día tú ves líderes de toda clase, gente que de alguna forma hacen cosas con las que tú simpatizas. Y yo a veces veo las noticias y yo digo, ese líder, me gusta lo que él está haciendo, fíjate, ojalá nosotros tuviéramos uno así, pero de repente esa cosa que echa para atrás, o sea, lo que hicieron con las manos lo desbaratan con los pies. Entonces tú dices como que no, y a veces sí, a veces que no, ¿no? Pero yo creo que es porque son líderes que en realidad no están orientados ni tienen esa base en la fe que les permite tomar las decisiones correctas, ¿no? Y uno ve, mira, me gusta lo que hace este y lo otro, pero de repente la vida misma, como está estructurada en el planeta Tierra, te hace en algún momento tomar una decisión de si seguir o no seguir. En algún momento nosotros nos encontramos con ese momento de la verdad en el que tenemos que tomar una decisión si seguimos la corriente o vamos en contra de la corriente. Y si también pensamos que hay mucha gente que no cree actualmente que el infierno existe, que es un sitio real, como decía Jimmy, es algo contundente de fuego, o sea, es un sitio físico, no es simplemente tampoco solamente así que estoy apartado de Dios. Tormento eterno. ¿No? Y vimos que Dios dio mucha oportunidad. El ángel, ¿verdad? Que está en el versículo 6, ¿verdad? Que volaba por el cielo y llevaba la eterna de buena noticia para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo, a toda nación, tribu y lengua. O sea que no lo aceptaron aún escuchando a un ángel de Dios diciendo, ¿verdad? Sobre que era el momento del fin, ¿verdad? Que tenían que acercarse a Dios nuevamente. Viendo a los dos testigos que, aunque trataron de acabar con ellos, no pudieron porque volvieron a la vida, viendo las señales que daban. Y como tú dices, el mensaje de los 144,000 y tener ese corazón endurecido. Porque imagínate ver un ángel, ver un ángel por todo el mundo predicando el evangelio. Eso debe ser bien impresionante. Y con todo eso la gente no se impresionó nada porque no creyó. Es que están, yo no sé si decir engañados, porque es que por voluntad propia, venerando a la bestia, venerando a ese anticristo ciegamente. Pero por lo que yo he visto hoy en día, la gente se ciega de tal manera que sigue a cualquiera. Sí, pero una cosa es casi indescriptible. Después de develar el ataque final del dragón, la bestia y el falso profeta en Apocalipsis 13, se le muestra a Juan el grupo de los que vencerán en el conflicto, del 14 del 1 al 5. Esto es como una recapitulación, una sinopsis de lo que hemos dado.
y su mensaje del 6 al 13 y el resultado de aceptar o rechazar este mensaje. Tenemos primero que, como sabemos que el 14 nos está hablando de estos tres ángeles, el mensaje del primer ángel y nos habla del evangelio eterno, del temor y el juicio y el llamado a la adoración. El mensaje del segundo ángel, donde te habla de la caída de Babilonia, y el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 9 al 13, donde te habla de ese destino final. En Apocalipsis 14, del 14 al 18. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Recordemos que el versículo 11 dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Se trata evidentemente de una referencia a la perpetuidad del infierno. El tormento consistirá en descarga incesante de dolor insoportable que ha sido ordenada para todos los que sean leales al líder de Satanás, la bestia, el anticristo. Ahora, a partir del versículo, nos muestra una imagen del agricultor que cosecha sus granos. Este es un tiempo de gozo para los cristianos que han sido perseguidos y martirizados, que recibirán su recompensa tan esperada. Los cristianos no deben temer al juicio final. Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Puede haber gente que se haya dejado marcar, que si Dios no pensara que iban a quedar gente que a pesar de todo se iban a arrepentir, mira, no hubiera mandado los 144,000. Eso es correcto. No hubiera mandado ángeles ni nada. Recuérdate la visión que tuvo de los que pasaron de la tribulación, que dicen que eran millares y millares, millones. El juicio de los adoradores de la bestia que tenía en Apocalipsis 9, del 9 al 12. Dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado por él en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los dos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Sí, claro. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va.
estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Juan 5:24 dice así: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y en este slide que vemos que el ángel anuncia el juicio más severo que está para caer sobre cada uno de los seguidores de la bestia, que será atormentado con fuego y azufre, como vemos en el versículo 10. Fuego y azufre son símbolos de tormento insoportable, que el Señor ya hizo eso una vez sobre Sodoma y Gomorra, que está la historia en Génesis 19, 24 a 25, y ahí al ladito yo puse un cuadro de la interpretación de un artista. ¿Y qué escena es esa de Sodoma y Gomorra? Y cuando la mujer de Lot miró hacia atrás, ¿no? ¿Y quiénes iban con Lot al frente?
Las dos hijas. Ángeles. Y los ángeles. Es que los ángeles están alrededor de los que le guardan y le temen. Eso ustedes saben que eso es promesa de Dios. Lo importante es que nos mantuviéramos firmes así. Mira, no se puede poner las manos en el arado y volver hacia atrás. No te vaya a pasar como la mujer de Lot. Pero las personas, hay veces que uno diciéndole las cosas, pues, pero nosotros nos tenemos que mantener firmes, porque los ángeles van a estar alrededor nuestro, porque Dios envía a sus ángeles a todos sus hijos para cuidarlos y guardarlos. Y aunque no los veamos, porque están como en Reyes, cuando leímos la historia de Elías, que no lo veía el siervo. Aunque no los veamos, están ahí. Bueno, aunque no veamos a Dios, Él está ahí. Y puse el cuadrito de la figura de Dios con la hoz, que vieron que se veía que cegaba, pero eso era instantáneo. Ok, ya. Sí. Pues si quieren, nos detenemos ahí para, son las 5:30. Y entonces pues continuamos, porque ya lo que me queda es poquito. Sí. Del 9, estamos en el slide 9. Falta hasta el 15. Y son, llega hasta el 11, si no me equivoco. A menos que quieran seguir, como ustedes quieran. Sí, yo creo que 5 minutos vamos para terminarlo, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí. Ok, siga el próximo slide. Eso era un cuadro de interpretación de Sodoma y Gomorra, que alguien rapidito me puede decir qué es lo que ve ahí. El fuego. Está cayendo destrucción. Destrucción, porque el fuego no es que caiga sobre los edificios nada más. ¿Sobre qué más está cayendo? Sobre todo. La gente. Sí. Sobre todo. Pobladores de Sodoma y Gomorra. Sobre los árboles, sobre todo, sobre la naturaleza, sobre la casa, sobre la gente, sobre los animales. O sea, que lo cubre todo. Y pasó, y eso es rápido. O sea, eso está establecido así y va a suceder así. Y ni va a ir ni antes ni después, sino cuando Dios va a poner su mano de que sea en el momento justo que Él decida. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 21, 14 al 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Eso es todo lo que podemos hacer. Aguantar la tormenta, tener paciencia. El que perdure podrá sobrevivir porque ha sido sellado con el Espíritu de Dios y ha sido vestido con la justicia de Cristo y ha lavado por la sangre del Cordero. Este es un respaldo excelente para la doctrina bíblica de la perseverancia, que asegura que todos los creyentes verdaderos en Cristo nunca perderán su fe, como dice en Jeremías 15, 21. En los versículos del 19 al 20 se hace referencia al lagar. Un lagar era un gran recipiente donde se ponían las uvas y luego se aplastaban. El jugo corría por un conducto que llevaba a un depósito de mayores dimensiones. A menudo se emplea la imagen del lagar en la Biblia para simbolizar la ira de Dios y su juicio en contra del pecado. En Apocalipsis 14 al 20, la distancia menciona que la distancia de 1.600 estadios equivale a eso del lagar, y eso es una medida de 288 kilómetros, aproximadamente la distancia de norte a sur que tiene Palestina. Y por 1 metro de altura, porque era hasta los caballos. Porque las medidas están perfectas ahí. Cuando te menciona esos 288 kilómetros que te menciona esa medida corresponde de un extremo al otro a el mapa de Palestina en los tiempos de Jesús. Y esa medida de arriba abajo es lo que corresponde a los estadios que me está diciendo en el capítulo. Puede ser que como todo esto es simbólico, él tiene que usar, no iba a decir, pues mira lo que mide Palestina. No. Ahora, si tú sacabas la medida, si tú estabas entendiendo que se estaba haciendo referencia a la Palestina. El pastor, el Señor Jesucristo, que comenzó con 144,000 ovejas, ahora es identificado como el Cordero. Juan nos relata que continúa cuidando a su rebaño, a las 144,000 ovejas. Él no dejó que ni una sola se perdiera, porque Él las redimió, las selló
y las guardó, porque Él es el gran pastor de las ovejas. Él logró que todas sus ovejas pudieran atravesar este terrible periodo. Este es el cuadro que se nos describe al comenzar este capítulo 14. Él, el Señor Jesucristo, es quien tendrá la última palabra. No serán las horrendas dos bestias que vimos en nuestro encuentro anterior. El Señor Jesucristo será quien tenga la última palabra, el Cordero. Amén. Caerá Babilonia, que será la gran capital política, la gran capital comercial y la gran capital religiosa del mundo durante la gran tribulación. Todos los seguidores de la bestia, el anticristo, serán derrotados y juzgados. Muchos de los creyentes que vivirán en ese tiempo sufrirán el martirio. Pero a pesar de su sufrimiento y su muerte, ellos no serán los perdedores, los derrotados por el mal. Podemos recordar las palabras de Calvino, el gran reformador, de que es preferible estar del lado de los que parecen estar perdiendo, pero que ganarán al final, y en lugar de estar al lado de los que hoy se proclaman autovencedores, pero se enfrentarán a la derrota eterna y a la destrucción final. Para aclarar, ¿verdad? Que Jesús lo que está cegando es a los salvos. Y entonces el ángel es que está dando el juicio final. Exacto. Jesús son los últimos que quedaron en esa gran cosecha. Exacto. De salvos. Y los otros, pues. A eso lo recogió, los apartó, se los llevó. Sí. Y como dice ahí, se mencionan 7 veces entre los capítulos, entre el versículo 14 al 19, se menciona la palabra os, lo que destaca la magnitud de la siega final. Una prueba de que el día de Dios llegará. Gracias al amor de Cristo, debemos sentirnos seguros aún en las tribulaciones. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que cree en Él no quedará defraudado. Carguemos nuestra cruz pacientemente sin temores ni desconfianza, pues Dios nos dará la fuerza y será nuestro auxilio. Vengan a mí los que están cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Mateo 11:28. Ya está aquí. Fíjate, aquí para dejarlo para una próxima ocasión, pues Jimmy está mencionando muy interesante lo del lagar, las uvas, pero algunos comentarios mencionan o lo visualizan todo lo contrario. O sea, están viéndolo a la luz del juicio de Dios. O sea, lo que estamos viendo son los juicios de Dios que se derraman, lo vamos a ver después en las copas. Pero como esa uvas, pues, en algún momento, mientras Eliana hablaba, yo estaba viendo otros comentarios acá de Enduring y eso, y menciona también que estas uvas estaban sobremaduras, o sea que no necesariamente es que son las uvas que están buenas para el vino. Y aquí hay varias imágenes, o sea, lo discutimos después, pero estás hablando ahí de la sangre, como la imagen esta de que fueron sacadas y pisadas en el lagar fuera de la ciudad, igual que como se hizo con Jesús. Jesús fue sacado, sacrificado fuera de la ciudad, y como la imagen está, la comparación de una cosa con la otra, de cuando Jesús es sacrificado y cuando entonces el juicio de Dios cae sobre la tierra y viene entonces esa última cosecha donde se sacan las uvas y son pisoteadas fuera de la ciudad. Predicadores relacionan esto último con la guerra de Armagedón. Sí, correcto. La empresa que hace de los caballos. Sí. No, y es interesante, hay varias cosas. Los paréntesis que hace el proceso, lo que hablaban del ángel, como Dios siempre en medio de todo esto, de todas estas situaciones que viene y sigue como evolucionando, y de momento viene una oportunidad que Dios siempre da oportunidad al pueblo, y su propósito no es necesariamente el castigar, no es su fin es que las personas oigan el mensaje y se arrepienten. Este capítulo es un resumen. En los próximos capítulos se va a ir más en detalle de estos conceptos. Desde que Cristo vino, la gente no quiso ver quién era Él. El ángel va a venir, va a predicar
también la gente sigue con el corazón endurecido como ahora, que vemos la creación, vemos las señales, vemos lo que está sucediendo y aún sigue el corazón endurecido. O sea, yo creo que, bueno, sabemos que el Señor en todo esto tiene un propósito, ¿no? Y que Él nos quitó la venda de los ojos y nos dio una vida nueva.